Domingo 15 del tiempo ordinario. Meditamos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La primera lectura tomada del libro de Isaías, capítulo 55, versículos 10 al 11. Así habla el Señor. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a Él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come. Así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo 64, del 10 al 14, nos hace cantar así. La semilla cayó en tierra fértil y dio mucho fruto. La semilla cayó en tierra fértil y dio mucho fruto. Visitas la tierra, la haces fértil y la colmas de riquezas. Los canales de Dios desbordan de agua y así preparas sus trigales. Riegas los surcos de la tierra, emparejas sus terrones. La ablandas con aguaceros y bendices sus brotes. Tú coronas el año con tus bienes y a tu paso rebosa la abundancia. Rebosan los pastos del desierto y las colinas se ciñen de alegría. Visitas la tierra, la haces fértil, las praderas se cubren de rebaños y los valles se revisten de trigo, todos ellos aclaman y cantan. La semilla cayó en tierra fértil y dio mucho fruto. La semilla cayó en tierra fértil y dio mucho fruto. Ya saben que el salmo entero cantado por separado, para quienes lo quieran escuchar, está en video aparte y YouTube, en YouTube lo clasifican dentro de la sección de Shorts. Bien, vamos a meditar ahora la segunda lectura tomada de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma, capítulo 8, versículos 18 al 23. Hermanos, yo considero que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria futura que se revelará en nosotros. En efecto, toda la creación espera ansiosamente esta revelación de los hijos de Dios. Ella quedó sujeta a la vanidad, no voluntariamente, sino por causa de quien la sometió, pero conservando una esperanza. Porque también la creación será liberada de la esclavitud, de la corrupción, para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que la creación entera, hasta el presente, gime y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, anhelando la plena realización de nuestra filiación adoptiva, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Evangelio tomado de San Mateo capítulo 13, versículos 1 al 23. Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso,
donde no había mucha tierra y brotaron enseguida porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas y estas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 70, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Los discípulos se acercaron y le dijeron: ¿por qué les hablas por medio de parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, del reino de los cielos, perdón. Pero a ellos no, porque a quien tiene se le dará más todavía y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden. Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice: por más que oigan, no comprenderán, por más que vean, no conocerán. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan. Y su corazón no comprenda y no se conviertan y yo no los sane. Felices en cambio los ojos de ustedes porque ven. Felices sus oídos porque oyen. Y les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen entonces lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibe la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que, al escuchar la palabra, la acepta enseguida con alegría. Pero no la deja echar raíces porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación, una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que la recibe entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar fruto. Y el que la recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea 100, ya 60, ya 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué maravillosa enseñanza la del Señor hoy, que nos invita a pensar con esta parábola, con esta comparación que Él hace, ¿no?, de la palabra de Dios. Está hablando de la palabra de Dios. Él es la palabra hecha carne. Y si nos fijamos, la palabra es lo que se siembra y es lo que estamos llamados a sembrar. Por un lado, la primera lectura nos habla de cómo es la palabra de Dios. La palabra de Dios es Dios. San Juan 1, el Evangelio de San Juan capítulo 1. Al principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero a los que la recibieron les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Y esta palabra es lo que el profeta Isaías dice acá en el capítulo 55, cuando Dios habla a través de él y dice: así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven sin haber empapado la tierra, así es mi palabra. La palabra que sale de mi boca, ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Jesús, la palabra hecha carne,
siempre en su ministerio, Él hace resaltar, ¿no? Yo solo hago las obras, lo que oigo de mi Padre, ¿no? El Padre y yo somos uno. Es decir, Él es la palabra hecha carne que viene con una misión y la cumple, ¿no? Por eso es que Él pasa su ministerio público y en todo momento, ¿no? Aún como lo estamos viendo en la agonía, en el huerto de Getsemaní, cuando Él dice que se haga tu voluntad y no la mía. La palabra de Dios, el Verbo hecho carne, el unigénito, entre nosotros, el único Hijo de Dios, que nos da a nosotros, como decíamos recién, que dice Juan 1, a los que la recibieron le dio la capacidad de ser hijos de Dios. Somos nosotros que por el bautismo recibimos esa capacidad de ser hijos adoptivos. Somos hijos en el Hijo unigénito. Jesucristo es la palabra encarnada, es Dios hecho hombre, Hijo único de Dios, Hijo único de María. Por eso es Hijo único, en el cual nosotros, siendo partes y miembros de su cuerpo y al recibir el Espíritu Santo en nuestro bautismo, que nos hace morir con Cristo para resucitar a la vida de la gracia, nosotros, siendo hijos de Dios, también como Jesús, debemos llevar adelante nuestra misión como bautizados. ¿Cuál es la misión del bautizado? Justamente, como Jesús, proclamar el reino de los cielos. Hacer que el reino de los cielos sea visible, ahí es donde estamos, en nuestros ambientes. No hace falta demasiada pompa para predicar. Primero con nuestro ejemplo, que nuestro modo de vivir y nuestro modo de hablar y nuestra creencia, nuestra fe, sean coherentes, sean íntegros. Y de esa manera, quienes nos ven podrán decir, como decía San Juan María Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei, que todos al verte o al oírte hablar puedan decir, este lee la vida de Jesucristo. Y esa es nuestra misión, pero nuestra misión, como dice San Pablo, está siempre mirando hacia dónde vamos. Nosotros como Jesús llevamos adelante la misión de evangelizar, recibida en nuestro bautismo. Todo bautizado es misionero, porque es hijo de Dios en el Hijo. Y somos miembros del cuerpo de su Hijo, por lo tanto tenemos que andar como Él anduvo, haciendo el bien y predicando la palabra, en justicia y en verdad, buscando la santidad de vida, que no es otra cosa que hacer la voluntad del Padre, es decir, vivir de acuerdo con los mandamientos. Y para eso tenemos la ayuda de la gracia, que Él nos da en el sacramento de la reconciliación y la fortaleza que nos da al poderlo comulgar, cuando Él nos hace parte de su naturaleza divina, nos la comparte. ¡Qué maravilla este amor de Dios que nos manda a nosotros también a misionar! Siempre con la vista puesta, como dice San Pablo acá en la carta a los romanos, nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, igual que la creación que fue sometida a la esclavitud, no por propia, porque la sometieron, ¿no? Es decir, nosotros mismos, el hombre caído, llevamos tras nuestro a la propia creación, ¿no? Y entonces dice acá, nosotros mismos que tenemos el Espíritu también gemimos interiormente anhelando la plena realización de nuestra filiación adoptiva. La redención de nuestro cuerpo. Recibimos el Espíritu Santo en nuestro bautismo, Él permanece en nosotros mientras estamos en gracia de Dios. Y si no, cuando nos vamos a confesar, puede habitar Él cuando ya no hay pecado grave en nuestra alma. Qué importantísimo por medio de Él, que es el Espíritu de Jesucristo, predicar, llevar adelante la misión de Cristo ahí en los lugares donde estamos, con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestra palabra, con nuestro pensamiento. Ponernos, entregarnos a Dios, como lo hizo Jesús.
en el Hijo. Al Padre nos entregamos, al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo, perdón, así es. Ese es el misterio de la Santísima Trinidad que nos invade, ¿no? El que me ama será fiel a mi palabra, mi Padre le amará y vendremos a Él y en Él haremos morada. Y mora a través de su Espíritu. El que tiene el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo, lo tiene a Cristo, y el que lo tiene a Cristo lo tiene al Padre, porque el Padre y Él son uno. Dios mismo mora en nosotros. Y ese Dios es el que nos empuja a evangelizar, con la mirada puesta en la vida eterna. Como dice San Pablo, buscamos y esperamos la redención de nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo también resucite glorioso como el de Cristo. Y por eso nos pide el Señor dar mucho fruto. Y esta parábola de la semilla justamente nos hace pensar a nosotros qué tipo de terreno somos nosotros para escuchar, para recibir a la palabra, ¿no? Que al mismo tiempo va a ser nuestra fuente nuestra nutriente y fuente de vida para darla a otros y llevar adelante nuestra misión de bautizados. Somos como el que recibe la palabra al borde del camino, como que no la entiende, tampoco se preocupa por entenderla, y el maligno la arrebata, ¿no? O el otro que la recibe muy alegremente, como dice Jesús, pero no hay raíces. ¿Qué se hace para tener raíces? Frecuentar los sacramentos, meditar la palabra, orar frente al Santísimo Jesús vivo en la Eucaristía. Dejarlo a Él que nos invada, que nos vaya transformando a través de su Espíritu Santo adentro nuestro, para tener raíces. Luego está el otro que la recibe entre preocupaciones, fascinación por la riqueza, y entonces eso ahoga la palabra de Dios. Dios nos invita a procurar preparar nuestra tierra, la tierra de nuestra alma, de nuestra mente, para ser tierra fértil, que reciba su palabra, la comprenda, la haga suya y se manifieste en las obras, en el pensamiento, en la palabra, en las obras. En tanto más nos entreguemos a Dios, más Él va a poder irnos transformando en fieles hijos adoptivos que dan fruto, al 100, al 60, al 30, a lo que uno pueda. Lo importante es poner todo al servicio de Dios y dejarlo a Él que obre a través nuestro. Por eso el Señor dice algo aquí muy clave, ¿no? Al que dice, al que tiene se le dará más todavía y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Esto está hablando ciertamente acerca de los frutos que damos con esa palabra, ¿no? Los frutos de la evangelización, principalmente, que es nuestro motor en la vida cristiana, ¿no? Como hijos de Dios. El que no produce fruto es como aquel, ¿se acuerdan, no? Que había recibido el denario y lo escondió. Al que no tiene, se le quitará lo que tiene. ¿Se acuerdan que el dueño quitó, el amo le quitó el denario y se lo dio al que tenía más, ¿no? Bueno, acá dice, al que tiene se le dará más todavía. Está hablando de los frutos. Al que más frutos tiene, más se le va a dar. Y al que no tiene, se le quitará aún lo que tiene. Pidamos al Señor la gracia de ser hijos adoptivos fieles a nuestra misión de bautizados, de proclamar el reino y de siempre estar mirando, ¿no? Que nuestra tierra esté fértil. ¿Cómo? A través de los sacramentos por los cuales se nos comunica la vida divina y nos permiten, a través del Espíritu Santo, ir mejorando y ser cada día más hijos auténticos de Dios como Cristo. Que Cristo pase a través nuestro en nuestros ambientes. La gloria para Él, que así sea.